Buenos días, bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján, la casa de nuestra Madre. Las intenciones para esta misa son en acción de gracias por el viaje de la hermanita Lufina, que ya está con su mamá y su familia. En las intenciones también que se anotan en las páginas del santuario, por salud y trabajo de Juan y familia de pie, por Ariel, por el país, amigos y familiares enfermos y difuntos de Carlos Rubana de Silva. También por la salud de María Inés Aguirre, Irma, Nicolás, Cañete, Diego, Bruna y Silvia. Y también por los difuntos Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Julio y María Aguiar, María Angélica Biaggi de Rosas, Tomás Monzón, Mónica Barragari, familia Blanco y Timoteo María Gil. Y por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón. Queridos hermanos, les doy otra vez la bienvenida. El Señor nos conoce y nos anima a descubrir que Él es el único don por el que vale la pena vivir. Con alegría nos ponemos de pie y comenzamos la celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volver a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos esta Eucaristía con todas las intenciones que se leyeron al inicio. Pedimos de un modo especial por nuestra patria, por este día electoral, por la búsqueda del bien común, que es el bien de todos y de cada uno. Pidamos a Dios perdón de nuestros pecados, abramos nuestro corazón a su palabra. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo es Señor. Tú
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En este momento de la celebración nos disponemos a escuchar con atención la palabra de Dios. Escuchemos la primera lectura que leerá Walter. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre. Te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder todos. Lo lee Loli, el Salmo. Respondemos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Respondemos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Respondemos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entre sus atrios trayendo una ofrenda. Respondemos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Respondemos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Escuchemos la segunda lectura que leerá Sara. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unido a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañadas de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. En este día en que acompañamos el acto electoral con nuestra oración en esta Eucaristía, providencialmente el texto evangélico nos invita a reflexionar sobre nuestra doble ciudadanía como cristianos, esa ciudadanía celestial que tenemos como bautizados, como peregrinos al cielo, y esa ciudadanía temporal que nos hace ciudadanos, no solo habitantes de un pueblo concreto, de una nación concreta. Cada uno acá tiene su nacionalidad y hay mucha heterogeneidad. Posiblemente la mayoría seamos argentinos. No podemos ser ciudadanos al cielo y fugitivos de la ciudad terrena, decían los obispos en el año 2000, mostrando esa doble responsabilidad que tenemos los cristianos y que se expresa muy bien en esta frase de Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La expresión César expresa justamente lo que en esa época era el Imperio Romano, con sus instituciones, administración, economía, leyes, cultura, pueblos. Y dar a Dios lo que es de Dios es justamente ese culto al único Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Sin embargo, se acercan a Jesús discípulos de los fariseos, que podemos entender era el grupo religioso tradicionalista de esa época, junto a los herodianos, que eran los secularizados de aquellos tiempos, aquellos que se habían adaptado a la administración romana y les importaba poco o nada el tema religioso, que entre sí no se llevaban bien. Los fariseos y los herodianos
están en pugna en más de una circunstancia. Por ejemplo, San Pablo aprovecha esa circunstancia para salir del paso en una situación en donde estaba entre la espada y la pared. Y sin embargo acá se unen para tenderle una trampa a Jesús, acercándose y hablándole con palabras edulcoradas. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Después de toda esa perorata introductoria, que evidentemente es cierto de Jesús, todas esas cosas, pero evidentemente esconden una doblez de corazón por parte de los que interrogan al Señor. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Y ahí está esa pregunta que pone a Jesús en una encrucijada, en una aporía, es decir, cualquier salida, cualquier respuesta va a ser mala. Porque si dice que está permitido, evidentemente, entonces, como ahora a la gente no le gustaba pagar impuestos, hubiera sido muy impopular y entonces lo hubieran linchado, porque lo que la gente de entonces menos quería era pagar impuestos. Y si dice que no, lo iban a tomar como un revolucionario, iba a caer en las garras de las autoridades romanas y no iba a terminar bien Jesús. Por eso se sale por la tangente, pero no por cobardía, sino para poner cada cosa en su debido lugar. Primero lo llama con el vocativo hipócritas, porque evidentemente estaba la doble intención, podríamos decir casi política, de quienes se acercaban a Jesús para tentarlo. ¿Por qué me tienden una trampa? Y les dice que le muestren la moneda con que se pagaba el impuesto, un denario, que era el jornal de un día, y que tenía la inscripción del César, así como nosotros ponemos figuras de próceres en las monedas o en los billetes. Y entonces, aprovechando esa circunstancia, Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa doble responsabilidad. Por un lado está inserto en un país, en una nación, con su historia, con sus leyes, con su administración, con su economía, con su cultura, con su modo de vida, con sus proyectos. E interactuamos en ese marco a través de nuestra creatividad, de nuestro trabajo, de nuestras decisiones. Allí vamos desarrollando una vida en familia, una vida laboral. Y por otro lado también somos ciudadanos al cielo, es decir, somos peregrinos, vivimos en esperanza, formamos parte del pueblo de Dios en camino. Y son dos pertenencias que en algunos aspectos pueden converger y en otros también difieren. Una cosa es la sociedad y como parte de esa sociedad también participamos de la vida política de esta sociedad. Y otra cosa es nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Y en cuanto miembros del pueblo de Dios participamos de su acción pastoral, somos discípulos misioneros. En el primer caso lo que buscamos es promover el bien común, que es el bien de todos y cada uno, que nadie quede afuera. En el segundo caso, colaboramos con la instauración del reino de Dios, que es sobre todo un don de lo alto, una acción de Dios, una iniciativa del Espíritu. Y esto también ilumina el modo de relación entre sociedad o Estado e Iglesia, porque la vida social justamente lo que busca a través de la acción política es desplegar el bien de la ciudadanía, el crecimiento de las personas. En cambio, como miembros del pueblo de Dios, lo que buscamos es
la salvación integral de las personas, de todas las personas y de toda la persona como hijos e hijas de Dios, asociada justamente a la noción del reino, al advenimiento del reino de Dios. Lo primero es fruto del ingenio humano, de nuestra creatividad, de nuestra buena disposición. Lo segundo es sobre todo colaboración con la iniciativa de lo alto, con la acción del Espíritu Santo. En el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia dice que entre el Estado y la Iglesia tiene que haber autonomía o independencia y cooperación, mostrando que por un lado son dos sociedades diferentes, es decir, tienen fines distintos, pero que por otro lado pueden haber puntos de encuentro, de convergencia. Se me ocurren, por ejemplo, dos ejemplos. La Iglesia busca educar, porque a través de la educación puede evangelizar la cultura. Pero también la sociedad, a través del Estado, busca educar porque se está educando al soberano, por ejemplo, como decía Sarmiento. Se está posibilitando que cada ciudadano tenga las herramientas para manejarse en la vida, herramientas para prosperar en el futuro, etc. O lo mismo podríamos decir con respecto a la promoción humana. Es una de las obras espirituales para la Iglesia, para los cristianos, hacerse cargo de los enfermos, visitar al que sufre, al que está enfermo, etc. Y por eso hay tantas iniciativas vinculadas con la salud, con la enfermedad, los hospitales, etc. Pero también el Estado debe velar por la salud pública y entonces también tiene sus iniciativas. En estos dos ámbitos, por ejemplo, pueden haber convergencias, iniciativas asociadas que busquen materialmente hablando lo mismo, pero con intencionalidades diferentes. Entonces puede haber cooperación. Cuando se suprime uno de los dos polos, caemos en algo que no es conveniente ni es bueno para nadie. Y estas dos tentaciones siempre existieron. Acá aparecía la palabra César. El césaropapismo era la injerencia exagerada del emperador romano, una vez ya convertido Constantino, la injerencia exagerada del emperador romano en las cuestiones inherentes a la vida de la Iglesia. Por ejemplo, presidía un concilio ecuménico el emperador. Esto evidentemente era desordenado porque quitaba la libertad de conciencia o la libertad a una sociedad intermedia, como era la Iglesia, el pueblo de Dios. Pero bueno, era muy común en esa época que pasara eso. Lo contrario fue la hierocracia. Por ejemplo, Inocencio III, en el siglo creo que 11, 12, por ahí, 13, buscaba casi lo inverso, es decir, que el poder temporal estuviera sujeto a la Iglesia. Eso se llamó hierocracia, como que el brazo secular estuviese sujeto a el poder espiritual, etc. Y esto que uno mira así parece algo muy antiguo, también se dio en la modernidad. Por ejemplo, los estados liberales modernos buscaban que la Iglesia se convirtiera prácticamente en un ministerio de culto. Y también frente a eso hubo un movimiento de excesiva romanización desde los papas del siglo XVIII, XIX. O sea que siempre esta vinculación entre política y religión fue bastante compleja. Cuando se buscan unificar se cae en lo que se llama el integralismo, pero cuando se buscan separar por completo se puede caer en una especie de laicismo militante, que es una religión secular del Estado. En el fondo es también una religión de signo negativo. Por eso es interesante lo que dice Pablo a los cristianos de Tesalónica, cuando habla de la buena noticia. Dice que llegó hasta ustedes no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. A veces
En la Iglesia a lo largo de la historia y también en tiempos muy recientes, se ha buscado una cierta vinculación con el poder temporal para que allanara y facilitara el camino de la evangelización. Y en general esto no tuvo logros muy contundentes, ni mucho menos. Al contrario, más bien llevó a situaciones abusivas. La utilización del poder político, de los emperadores, por ejemplo, en la antigüedad, o en la conquista de América, de la corona, o la administración colonial, por ejemplo, en el siglo XIX, a través, por ejemplo, de países como Francia, etcétera. Bueno, se buscaba de algún modo que apalancara la evangelización el poder político, etcétera. Evidentemente no se refiere a ese tipo de poder acá Pablo, sino justamente, como lo aclara después, a la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ese es el poder de Dios, la acción del Espíritu Santo. Y en ese sentido, la libertad interior nos lleva a confiar en la acción del Espíritu Santo, dejarnos conducir por la acción del Espíritu Santo. Él es el que lleva adelante la evangelización al pueblo de Dios en camino, como lo desarrolla también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la primera exhortación apostólica, programática de su magisterio pastoral. No es el poder mundano, sino el poder del Espíritu, el poder de lo alto, esa parresía, ese fervor evangelizador. Y también es el Espíritu Santo el que, yendo un poco a la primera lectura, nos permite discernir el paso de Dios por la historia. Así como el pueblo hebreo veía en Ciro, rey de Persia, un instrumento de Dios providencial, porque había dado un decreto que permitía al pueblo hebreo volver a su tierra y reconstruir el templo, y también a otros pueblos lo mismo, es decir, era más flexible con respecto al control religioso de lo que solían ser los emperadores de esa época. Ciro había posibilitado esto, entonces los judíos veían en Ciro un instrumento de Dios. Por supuesto, Ciro ni se enteraría de que era instrumento de Dios, pero ellos podían leer en Ciro esta condición. También hoy nosotros tenemos que leer los signos de los tiempos, cómo Dios va actuando en nuestro mundo. Por supuesto, es un discernimiento siempre opinable, siempre perfectible, pero ya Juan XXIII y el Concilio Vaticano II hablaban de esa lectura de los signos de los tiempos. Sobre todo con el Concilio Vaticano II se consolidó este desafío de la Iglesia que, respetando la legítima autonomía de lo temporal, sabe discernir los signos de Dios a través de los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de las personas, sobre todo de los pobres. Y ese discernimiento de los signos de Dios lo podemos hacer tanto en el plano internacional como en el plano también nacional. En medio de muchas cosas oscuras hay signos luminosos también. Y puedo poner ejemplos de las dos partes. Por un lado tenemos evidentemente situaciones de guerra, en Ucrania, lo que es ahora la Franja de Gaza, Israel, entre las más resonantes situaciones, pero hay muchos lugares en conflicto en el mundo de hoy y eso evidentemente no es un signo de luz. Pero por otro lado también hay muchas iniciativas de paz, todo el desarrollo de muchos organismos internacionales, de búsqueda de gente de buena voluntad, sobre todo muchas personas en los mismos lugares de conflicto que buscan promover la paz. En este sentido, por ejemplo, es muy interesante la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que escribió a partir de un encuentro, un diálogo con el líder sunita de Egipto, Ahmad al-Tayeb. Y entonces ahí el tema de la fraternidad universal, que es uno de los valores que el Papa destaca de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, acá aparece promovido. Otro ejemplo es el tema del cambio climático. Hay cada vez más emisiones de efecto invernadero, desertificación, calentamiento global, disminución del agua potable, contaminación de los mares, hay más plástico que peces, etc.
pero por otro lado cada vez más también una concientización sobre este cambio climático y cómo está afectando a la humanidad y iniciativas por parte de las Naciones Unidas también para disminuir este efecto invernadero, por ejemplo a través de los llamados COP o Encuentro de las Partes, que ya van ahora por el número 28, se va a celebrar ahora en Dubái, y que buscan justamente acuerdos para disminuir el efecto invernadero en el mundo, el aumento de las emisiones que provocan este calentamiento global. El Papa en este sentido también escribió la encíclica Laudato Si y últimamente Laudate Deum, sobre el cambio climático específicamente, no solamente sobre el cuidado de la casa común, como la primera encíclica, sino ahora sobre el cambio climático específicamente. Y acá también hay adhesión de muchas personas, organismos en el mundo que buscan sensibilizar e involucrarse en la reducción de los gases, contaminantes, tóxicos o que llevan justamente al aumento de la temperatura en el planeta. O sea que acá podemos ver dos signos de los tiempos. A través de estas iniciativas, en la preocupación por la casa común y por la paz o la fraternidad universal, podemos ver que son sensibilidades que están, en cierto modo, como contrapunto del creciente deterioro del medio ambiente y también de la fragmentación y del conflicto mundial. Hoy le pedimos a María que nos haga a todos nosotros en nuestro país agentes de paz, mensajeros de paz, que nos ayude a cuidar nuestra casa común, nuestra democracia, nuestra vida ciudadana. Oramos también por este acto eleccionario y también por las personas que salgan o resulten electas, para que puedan llevar con honestidad, con integridad, con magnanimidad adelante la misión que la ciudadanía les encomiende. Y nos encomendamos nosotros mismos hoy a María, Reina de la Paz, Madre de todos los argentinos, para que nos cuide a cada uno de nosotros y para que cuide nuestra patria. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor todas nuestras intenciones. A cada una de ellas respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, para que su voz profética sea escuchada por todos y su testimonio de entrega nos anime a vivir con mayor generosidad el Evangelio. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en el mundo, para que por la presencia del Espíritu Santo terminen las guerras y las violencias que tanto daño nos hacen. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, particularmente en este tiempo donde se hace cada vez más urgente la oración por la paz, la justicia y la fraternidad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por tantos hermanos que se encuentran sufriendo,
para que tu palabra fortalezca sus vidas y por nuestra ayuda fraterna renazca en ellos la esperanza. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Recibe, Señor, estas intenciones que te presentamos como pueblo de Dios peregrino en camino, por Cristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino, pongamos sobre el altar nuestra vida entregada por el reino. Acercan las ofrendas y los cuadernos con las intenciones de los peregrinos, María, Cintia y Fabio, que son de Villarrosa. Podemos tomar asiento y acompañamos las ofrendas cantando. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que nos rasgaremos y te ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar a confiaros a la mesa del andar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos con hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, santo es el Señor. Bendito es el que viene, Jesús Salvador. Hosana en el cielo, santo es el Señor. Bendito es el que viene, Jesús Salvador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, su obispo auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que a lo largo de este fin de semana has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo en este santuario de Luján, mediante el bautismo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos alimenta con su vida para no aflojar en el camino. Nos acercamos a comulgar y les anunciamos que hay hostias para celíacos. Quien desee recibirla, la puede solicitar aquí en el altar donde estamos guiando. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre te hiciste para poderte entregar en la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Llega al cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Cuando eres celebrado, en cada misa te das, pero ya no mueres más, porque estás resucitado. Una vez solo te diste, y es cada misa sabes, hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad.
vista el hambre que tenemos de hermandad y nos brindas la unidad con tu cuerpo y con tu sangre, y tu cuerpo nos congrega en eterna comunión, y la sangre del perdón hasta el corazón nos llega. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oremos. Nos ponemos de pie. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar hoy la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora vamos a pasar con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído por el pasillo central y por los costados. Hemos celebrado la Eucaristía, permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Humildes y servidores, habiendo recibido la palabra que da vida, nos retiramos a llevar este tesoro a todos, sabiendo que solo el Señor puede darnos la paz tan anhelada. Nos despedimos cantando. Madre de Luján, ruega por nosotros. Madre de nuestra tierra, ruega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, ruega por nosotros. Madre de Argentina, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, Madre de Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Virgencita de Luján, Madre de Dios, gracias por escuchar
escuchar nuestra oración. Madre de los niños, ruega por nosotros. Madre de los jóvenes, ruega por nosotros. Madre de los ancianos, ruega por nosotros. Madre de las familias, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, Madre de Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Virgencita de